Bienvenido a Abramos las Escrituras. Aquí encontrarás enseñanza bíblica clara y práctica para crecer en tu fe y aprender de manera guiada la palabra de Dios. Suscríbete y activa la campanita para recibir una notificación cuando publiquemos un nuevo video. Y si este contenido te ha ayudado, déjanos tu like y compártelo con otras personas. Ahora sí, abramos las Escrituras. Hola, muy buenas a todos. Estamos de regreso con la siguiente lección del capítulo 2, segunda lección, capítulo 2 de Génesis. Y seguimos con el jardín del Edén. Es el siguiente tema dentro de lo que viene a ser este libro. El jardín del Edén comienza con los versículos 4 al 6 que dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. La primera frase que encontramos para analizar es los orígenes. Este párrafo es la conclusión de todo lo anterior y es el inicio de lo que viene. Y, y esto en la idea de que se transmite en el texto hebreo, también se traduce luego en Génesis como generaciones. Va a decir, estas son las generaciones de Adán, estas son las generaciones de Noé, y cada vez que hay orígenes o generaciones, es la misma palabra usada en el hebreo, viene, aquí no tengo anotado lo que es la palabra como tal, pero cada vez que aparece esto, significa que hay un punto en el que se divide naturalmente el libro, es decir, no es la división que estamos manejando en este estudio, tampoco es una división hecha por algún editor, pues humano, sino que son las divisiones hechas por Dios. El hebreo dice Toledá, básicamente, aquí estoy pues leyendo desde mi Biblia, que Toledá, vamos a anotarla de una vez para que no se pierda y tenerla dentro del apunte, ponerla aquí, listo. Y esta palabra como tal, pues viene a ser el punto de partida, como hemos observado. Es muy seguro que Dios haya enseñado esta historia de la creación a Adán, es decir, la primera palabra de Dios comunicada al hombre, además de lo que va a decirle después a Adán sobre los árboles, es esto, es su origen como tal, Dios contándole a Adán, y Adán, muy probablemente, haya registrado un documento, puede decirse protogénesis o un documento previo al Génesis, un papel, una tabla de piedra, una pieza de madera grabada en lo que haya escrito Adán, en esto a partir de lo cual después va a nacer el libro de Génesis. ¿Por qué deducimos esto? Justamente porque luego vienen las generaciones de Noé, las generaciones de Sem, y todas estas ideas o todos estos escritos, algunos han llegado a pensar que se hicieron de memoria, es decir, que Abraham guardaba de memoria toda la genealogía de Set, de Sem, perdón, luego que, no, que se grabó de memoria básicamente, o se aprendió de memoria toda la historia de Noé y luego eso se lo transmitió a Isaac y a Jacob, a José, pero la memoria humana, pues sabemos que a pesar de que aquella gente era muy buena para la memoria, pues la memoria humana como tal o confiarle esto al hombre era algo muy inseguro. Siempre lo ha sido, la memoria humana pues puede alterar, puede distorsionar y puede llegar a causar pues daños en la transmisión de la palabra de Dios. Entonces, lo más razonable, lo más adecuado es pensar que este documento fue escrito, es decir, desde Génesis 1:1 pudo ser escrito y transmitido de un hijo al otro. Adán pudo escribir, sí, Adán pudo haber desarrollado la escritura, pudo haberla aprendido incluso de Dios,
vamos a tener presente algo dentro de el pensamiento de Adán, y es que él era muy inteligente, es el hombre más inteligente que va a aparecer dentro del libro de Génesis, y vamos a entender algo que viene a raíz de estos 4 puntos, y es que, como sucedió con varios libros de la Biblia, así también el autor bajo inspiración tomaba esos libros, libros, para poder registrar. Moisés lo hizo en diversas ocasiones, registró guerras, registró batallas que luego dice estaban escritas en otro libro. Josué también dice que estaban escritas en otro libro. Los escritores de Reyes, de Crónicas, los que son historiadores, ellos dicen estuvo escrito en los libros de Samuel, de Gan, Etán, y así pues no tenemos todos los libros a la mano de aquellos profetas como Natán, y los libros de Jacer, libro de Enoch, nada de esto pues lo tenemos originalmente a la mano, pero fueron rescatados, el contenido de estos libros fue rescatado por sus autores bíblicos. Entonces, la inspiración, bajo inspiración de Dios, ellos podían haber recopilado documentos y testimonios y los agrupaban en un solo escrito. Eso fue lo que le pudo haber pasado a Génesis. No es de extrañar que Moisés en el desierto escribiera Génesis con algún documento previo que haya estado al alcance de los israelitas, que ellos conservaran y que él conociera. Moisés pudo tomar esta información desde las generaciones o los orígenes del principio, ¿verdad? Y fue heredada de generación en generación desde Adán, siendo guiado por Dios, y a partir de ella entonces redactó Génesis. Adán pudo desarrollar el primer tipo de escritura en el mundo, como ya lo mencionaba. El idioma que Adán y sus descendientes hablaron pudo ser el sumerio. El lenguaje sumerio es la lengua más antigua del mundo, y esto pues también es curioso, es algo, un dato llamativo, que el sumerio es la única lengua en el mundo que no tiene una familia lingüística. Todos sabemos que pues los idiomas tienen familias e incluso las lenguas evolucionan. El latín, por ejemplo, poniendo un caso muy reciente, el caso, y muy conocido, el caso del latín, es que era un idioma antiguo que se hablaba en Italia, y de latín pues luego viene el francés, el italiano, el español, el portugués, y esas son idiomas que son hijos de latín, son lenguas hermanas, todas estas que menciono, pero el caso del sumerio es que no tiene ninguna, y es el idioma que registrado a modo de escritura, pues se deja ver que fue el más antiguo de todos. No hay un idioma más antiguo que el sumerio, ni siquiera de Egipto, ni de ninguna otra raíz étnica, ni de Babilonia, en ninguna parte hay un idioma tan antiguo como este. Adán era el hombre, pues como decíamos, inteligente del libro de Génesis, y vamos a observar que él fue creado en una etapa de madurez. Él fue creado siendo adulto. Sus rasgos de personalidad más significativos tienen que ver con la inteligencia. Este hombre piensa mucho mejor que cualquiera de nosotros, y es algo pues de considerar, ¿cierto? Que pues aquellas personas, ¿verdad? De tiempo atrás, pues eran bastante inteligentes, muchísimo más que nosotros. Nosotros en nuestro mundo tecnológico creemos, a veces asumimos que aquellos hombres de piedra, aquellos hombres del cavernícolas, eran menos inteligentes, pero ellos dominaban muy bien matemáticas, dominaban muy bien la escritura, difícilmente se equivocaban cuando lo hacían, pues rompían un libro y lo mandaban a botar al fuego. Eso básicamente les hacía a ellos esforzarse por mantener la perfección en cuanto a datos, la inteligencia de ellos al escribir, al leer, al registrar matemáticas era superior a la nuestra. Nosotros, en lugar de ir evolucionando, como dice por allí esa teoría humana, nosotros vamos desevolucionando, vamos en retroceso, vamos en, vamos para atrás, y vamos a poner ejemplos recientes para que
tengamos eso presente. Nuestros abuelos memorizaban teléfonos, ellos sabían muchos números de teléfonos de sus hijos, de sus nietos, de la vecina, de todas las personas que habían a su alrededor, de su mamá, de gente que conocían a la distancia, se aprendían eso de memoria. Y nosotros somos incapaces de hacer eso en nuestra generación. Nosotros hemos confiado toda esa memoria a nuestros teléfonos. Lo mismo, pues en cuestión de matemáticas, aquellos hombres calculaban la circunferencia de la Tierra con la sombra, calculaban matemáticas, geometría, construían grandes edificios que hasta hoy permanecen en ruinas, sí, pero se sostienen y nosotros no hacemos nada sin una calculadora. Entonces, la inteligencia de estos hombres, pues, viene a ser superior a la nuestra. No subestimemos a estos hombres, no pensemos que Adán era irracional o que Adán y Eva en su momento comieron de aquella fruta que vamos a ver después, que lo hicieron sin madurez para hacerse responsables de sus actos. Ellos eran totalmente responsables y eran más inteligentes que lo que cualquiera de nosotros hoy puede ser. Vamos con el vapor, que también el texto dice que había un vapor acá en el pasaje. Dice que no había hecho llover el Señor sobre la tierra, sino que caía un vapor o que había un vapor sobre la tierra. Este era una neblina, básicamente irrigaba la vegetación, el clima era cálido y húmedo, no existía lluvia. Esto es un dato muy importante, lo vamos a tener muy presente. No existía lluvia. Tampoco habían glaciares, no habían zonas de frío ni calor extremos. Y este vapor se encargaba de sostener un mismo clima y una temperatura uniforme en todo el mundo. Es decir, que en las zonas que hoy hay nieve o en los lugares donde hoy hay pues desiertos, áridos, arena, dunas de arena, hoy pues están y hubo un tiempo en el que el clima de toda la Tierra pues era uniforme, se sostenía igual. Esto es lo que vamos a tener presente por ahora, que el mundo pues en aquel entonces tenía un efecto invernadero. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Con la capa de los cielos, esa esfera de cristal, esfera de hielo que rodeaba la Tierra. Ahí permanecen las aguas de arriba en el capítulo 1. ¿Y qué es lo que hay entonces si no hay lluvia? Si las aguas están retenidas arriba, lo único que hay abajo es un vapor que mantiene cálido todo el mundo. Versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Formó Dios al hombre del polvo de la tierra, es la siguiente frase para resaltar si tenemos allí una Biblia a la mano. Es interesante notar que Dios no mandó a existir al hombre como lo hizo con animales, no nos mandó a, como dice, sea el hombre o sea la mujer, no, sino que Dios nos formó, perdón, usando tierra. Ser hechos de barro nos enseña nuestro lugar de humildad y Dios desde un principio quiso enseñarnos que no somos de oro ni somos de diamante, nos hizo de un material sumamente simple, un material muy frágil y a lo largo de la Biblia esa idea de que somos frágiles, somos seres de barro, va a desarrollarse. No vamos a desarrollar esa idea acá porque eso le corresponde a Jeremías en su momento con la analogía más grande que hay sobre el barro, que Dios es el alfarero, pero sí, Dios siempre se ha agradado de corazones humildes cuya actitud en la vida se inclina a la humildad. Eso vemos en Isaías 66:2, que dice que Dios en su inmensidad, siendo que el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies, aún así pone nuestros ojos, pone sus ojos en nosotros. Y cuando llegamos a actuar con humildad. Como la arcilla, Él está dispuesto a moldearme, como la vasija de barro, se endurece y tiende a agrietarse y a quebrarse. em, la vasija entonces es quebrada. Cuando la vasija se endurece y se agrieta y se quiebra, la vasija tiene que ser quebrada, tiene que ser quebrantada. em,
y únicamente depende de la bondad de su creador para ser restaurada, no puede repararse a sí misma. Y sirviendo a los propósitos de Dios, del creador, en lugar de buscar la grandeza personal, una vasija de barro está dispuesta a usarse como un florero para embellecer la casa o como un recipiente para guardar alimentos, o incluso, como dice allá Romanos, para usos deshonrosos, si es así que el Señor lo quiere. Entonces, tenemos dos lecciones de la arcilla por el momento, del hecho de ser del polvo. La primera es la humildad para dejarse moldear y para permitirse restaurar únicamente por el alfarero. Nosotros no podemos repararnos a nosotros mismos, eso no existe humanamente, no es posible. Podemos ponernos parches y curitas benditas, le dicen en algunos países, esas que les ponen a los niños cuando se cortan con una carita feliz. Eso es lo único que podemos hacer nosotros cuando buscamos propósitos o buscamos atenciones para reparar el alma, pero únicamente Dios puede reparar en su totalidad una vasija que se ha quebrado, y sirviendo a los propósitos de Dios podemos ser usados en lo que sea que Él quiera. No está en nosotros decidir qué queremos hacer con nuestra vida, es Dios el que toma esas decisiones. Luego dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida. En este punto, el hombre es el único ser hecho de una parte terrenal y otra espiritual. Es el único ser en el que Dios sopló directamente su aliento, es decir, su espíritu de vida fue soplado hacia el hombre. Externamente nosotros somos similares a los animales, tenemos células animales, estamos conectados con la tierra, pero internamente somos similares a Dios y estamos vinculados con Dios, somos seres del cielo. Lo que sucedió con Adán no es un evento único, sino que se repite en cada bebé que es concebido. Y observé estas citas que tengo por acá. Mientras que los padres biológicos aportan el cuerpo, Dios es quien crea el espíritu en cada bebé. Job 33:4 dice que somos pues hechos por el Espíritu de Dios. Zacarías 12:1 dice que Dios forma el espíritu dentro de nosotros, y Hebreos 12:9 dice que somos hijos de Dios porque Él es el Padre de los espíritus. Y esto hace que Dios esté tan interesado en nosotros, y es que es nuestro Padre. Nuestros padres terrenales, papá y mamá, ellos aportaron un cuerpo biológico, la parte biológica, y ellos pues nos aman y dan todo por nosotros, pero el hecho de que Dios nos ama tan intensamente es que Él fue quien nos creó para sí mismo. Él es nuestro Padre en términos espirituales. Entonces, bueno, aquí tengo más referencias a las que pueden ir pausando el video. Y entonces somos su creación especial hecha por Él desde el vientre de nuestras madres. Allí es donde empieza a existir el alma, de acuerdo a los términos bíblicos. Zacarías 12:1, Hebreos, Job, esos pasajes nos dejan ver que no es que somos angelitos caídos del cielo y luego nos hacemos rebeldes en este mundo y venimos a sufrir así injustamente. Eso sería muy injusto de parte de Dios, vivir nosotros en toda la gloria y con toda la inocencia y mandarnos aquí a sufrir. Eso sería malo. Nosotros no somos angelitos caídos del cielo. No pensemos eso de nuestros bebés tampoco. No es la idea de Dios, entonces no tiene que ser nuestra idea tampoco. Dios forma a cada alma dentro del vientre de su madre, básicamente. Ahora entonces están completas todas las formas de vida. Tenemos las plantas, que era la vida sensible, no consciente. Tenemos a los animales, que son sensibles y conscientes, y estos ya tienen alma. Tenemos a los ángeles, que son espíritus sin cuerpo físico. Y tenemos a Adán, que es el cuerpo animal, más alma, más espíritu. Nosotros tenemos tres partes, somos almas, que tenemos un cuerpo, y tenemos un espíritu hecho a semejanza de Dios. Aquí entonces tenemos al ser más completo que Dios haya hecho. No solamente somos sensibles, no solamente somos conscientes, no solamente somos espíritus conectados con Dios, sino que somos la combinación de todas las cosas juntas. No hay otro ser creado en el universo, no hay otra creación tan compleja como esta, que guarda las tres características de plantas, animales y ángeles en un solo ser, en el ser humano.
en el hombre, en Adán. ¿Significa esto que todas las personas son hijas de Dios? Permítame decirle que no. En una respuesta bíblica y honesta, no es la forma en la que podemos responder. No, todas las personas no son hijos de Dios. Juan, capítulo 1, 12, dice que nosotros somos hechos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo. Es decir, nosotros cuando creemos en Cristo, somos engendrados por la palabra de Dios. Es como que la palabra es una semilla, es plantada, germina y a partir de allí somos hijos de Dios. Primera de Juan 3:1 dice que somos llamados hijos de Dios. No somos hijos de Dios en todo el sentido de la palabra. Estos dos textos, dice el Espíritu Santo, que el Padre ha decidido que únicamente sean hechos sus hijos aquellos que han creído en Cristo. Es decir, aunque somos creados por Dios, somos hechos hijos de Dios por haber sido creados por Él ha decidido llamarnos sus hijos únicamente a los que han creído en Cristo, no así aquellos que se han apartado de Él o que pues han hecho el pecado, ¿verdad? Y se han separado totalmente de Él. Al recibir el Evangelio, entonces somos adoptados como parte de la familia de Dios. Más adelante, en la historia de Adán y sus descendientes, vamos a ver que ellos pierden esa relación con Dios y únicamente van a ser llamados hijos de Dios aquellos que deciden permanecer fieles. Eso ya lo veremos luego en el capítulo 5, como los que son fieles son llamados hijos de Dios. Luego tenemos en los versículos 8 al 15 nuestro final. Vamos a ver si tenemos hasta el 17, tenemos nuestro final. Después viene el matrimonio como otro tema. Vamos a ver qué tanto me alcanza el tiempo, si no detenemos pronto. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, versículo 8. Jehová Dios hizo nacer de la tierra em, todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, allí también hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel o Hiddekel. Puede pronunciarse, en caso del inglés, Hiddekel. Pienso que era la idea que tenía el traductor al español. Este es el que va del oriente de Asia y el cuarto es el río Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Un huerto. Y esto hace que en Génesis 1 estamos viendo todo el universo en su inmensidad, la tierra y toda su creación. Y en este capítulo es cuando vamos haciendo zoom, como cuando acercamos la cámara de nuestro teléfono para tomar una foto a la distancia. Hacemos zoom para ver una escena en un espacio que es más pequeño, especialmente hecho para nosotros. Dios plantó, dice, significa que Dios detalló este espacio. No era una jungla, sino que era un ambiente hogareño, era un jardín, un parque hecho para que Adán paseara por allí. Adán no fue colocado en la jungla, donde debía despejar la tierra con un machete, ni cortando arbustos, ni hierba crecida. Eso no es lo que pasa con Adán. El jardín era un espacio trabajado por Dios para verse agradable y confortable para él. Edén es traducción de la palabra deleite. En griego fue llamado paradeisos, que significa o Paradisus, más bien la pronunciación, y significa pues paraíso, ¿verdad? Para nosotros. Es un lugar embellecido, un lugar placentero para vivir, y en sumerio, en el idioma de Adán, es Edín, que significa llano, cultivado y bien regado. Hay 2 árboles en el huerto, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, o de la ciencia del bien y del mal. Estos 2 árboles son especiales. Ambos árboles no tienen propiedades intrínsecas, es decir, que por arte de magia no pueden quitar la vida o darla, o no pueden quitar la inocencia o darla,
sino que podía ser cualquier tipo de fruta, podía ser un mango, un durián, una manzana, cualquier banano. No obstante, por medio de ellos, Dios proveía la capacidad de elección a Adán. Eso es lo que sucede, y esto es lo que llamamos libre albedrío. Es decir, Dios pudo haber pensado, no se toca el mango, y eso era lo que hacía que se volviera especial, no que el mango como tal o lo que fuera aquella fruta tuviera alguna propiedad mágica o especial para robar la inocencia. Un río que se divide en cuatro, por lógica, vamos a pensar que es una zona alta. El río se divide en cuatro brazos, solamente hay uno que tenemos hoy identificado, los otros tres son identificados a partir de conjeturas con otros pasajes de la Biblia, pero siempre sigue siendo incierto. El río Ávila parece ser de la tierra árabe, donde hay abundancia de oro, según 1 Samuel 15:7. No hay ríos predominantes en Arabia, entonces puede que este haya desaparecido en su totalidad. El río Gihón es de la tierra de Cus, relacionada con Etiopía en la Biblia. Después vamos a ver que Cus tiene que ver con etíopes, y puede ser la costa árabe del Mar Rojo, o quizá esté relacionado con el río Nilo. El río Hiddekel, luego vamos a ver todo esto, no se preocupen. El río Hiddekel aparece en Daniel 2:4 y parece que es el río Tigris. No sabemos a ciencia cierta si así es. Y el río Éufrates es el único que aparece hasta el día de hoy en nuestros mapas, y aparece en la tierra de Babilonia. Si usted mete en su mapa de Google Earth o Google Maps Éufrates, le va a salir el río y va a localizar dónde estaba el Edén. Es un lugar que hoy pues se ve seco, se ve feo, pero en su momento era bonito. No tiene mucho sentido explorar cada río. Es posible que eh, todo esto haya desaparecido con el diluvio, es lo más seguro. No creamos a la gente que anda desinformando en internet sobre la localización de el Edén, puesto que todo esto desapareció en el diluvio. No tenemos su ubicación exacta. Lo que sí es importante es entender que los ríos tenían abundancia de agua, y es posible que las zonas donde se encontraba el Edén hoy son desiertos y tierras árabes. Entonces, ¿qué nos deja esto como lección? Que todo lo bello que había antes en el jardín se perdió por culpa del pecado. Todo se perdió en el diluvio. Una inferencia de aquí es que los cuatro ríos nos dejan ver que el Edén se encontraba en una zona alta y montañosa, algo así como una meseta. Es lo único que podemos sacar por lógica, que el río nace en una zona alta, y por esto quizá en Ezequiel 28 la profecía del rey de Tiro dice que el Edén era un santo monte de Dios. Es lo único que podemos hacer como conjetura, nada de gran significado tal vez para nosotros, más que valorar el hecho de que todo se perdió por culpa del pecado. Dios puso al hombre allí, el hombre fue creado en el Edén, fue introducido en él, y Dios lo llevó de afuera hacia adentro para conocer su hogar. Es algo llamativo, es algo bonito saber que Dios se tomó el tiempo para introducir a Adán en el Edén, hacerlo conocer, y no lo hizo despertar allí. Para que lo labrara y guardase, dice también, estar ocupado es sano para el hombre y es considerado una bendición. No es parte del plan de Dios que Adán estuviera ocioso, sin ejercitarse, sin usar sus músculos y su mente. Dios nunca ha probado la flojera. Adán tenía un trabajo no agotador, él podía tomar descansos cuando él quisiera, salir de su rutina con la labranza para ocuparse de los animales. El trabajo era agradable, era algo que se disfrutaba, era algo que Adán podía llevar a su propio ritmo. Y finalizamos ahora sí pues con los versículos 16 y 17. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Los dos árboles especiales estaban pues en la idea de los extremos. Observe versículo 8 y 9 y 16 y 17. Esto hace como un sándwich. Esto deja el jardín en medio. Dios menciona en el 8 y 9 el árbol, los árboles, y luego en el 16 y 17 otra vez menciona los árboles. Este sándwich en literatura se llama, o es una construcción literaria llamada quiasmo. Un quiasmo es el arte de usar palabras como un sándwich.
y dejar lo más importante ya sea en los bordes o en el centro. Es un arte que va a usar la Biblia en muchas ocasiones, se usa mucho, y tiene la intención de crear énfasis en cosas. Los árboles son muy importantes, no obstante, vemos que dentro del sándwich todo lo que dependía de ellos, es decir, hay una significativa cantidad de bendiciones que Adán tenía agua pura, sol que no le daba directo en la cara, el clima perfecto, era una zona de descanso y relajación, podía comer lo que quisiera, tenía trabajo agradable, la vida era tranquila y todo lo podía conservar o perder dependiendo de sus decisiones en relación a estos dos árboles. Entonces, dentro de este sándwich está el jardín del cual dependen esos dos árboles. No comerás, y en estas breves palabras vemos que Dios instruyó a Adán sobre la muerte, sobre la vida y la muerte, y sobre su toma de decisiones. Acá vamos a ver, nosotros somos responsables de nuestro destino, es decir, que no podemos atribuir a Dios la culpa por las consecuencias de nuestros actos. Adán era un hombre maduro e inteligente, él no era un niño y él sabía lo que significaba un no. El árbol del conocimiento del bien y del mal no tenía ninguna propiedad intrínseca, ya lo vimos, no significaba que era venenoso, no era que podía corromper sus pensamientos, más bien, comer del árbol, y mucha atención a esto, tenía un significado, independencia moral. Al tomar del fruto del árbol, Adán le estaría diciendo a Dios, Dios, no quiero tus reglas, quiero ser yo quien elige lo que es bueno y lo que es malo. Eso es lo que pasaba con el árbol. El árbol era la señal. Comer de ese árbol era la señal con la que Adán estaba diciéndole a Dios, ya no quiero vivir acá. Lo que genera el mal y las ofensas contra Dios no es comer la fruta como tal, sino decidir salirse de la voluntad de Dios para establecerse como dueño de sí mismo. Y esto se repite hasta el día de hoy. Esto es lo que resulta ofensivo a Dios. El hombre siempre ha querido ser independiente de Dios para crear sus propias reglas morales, pero el hombre, cuando le da la espalda a Dios, termina distorsionando los valores morales y haciendo lo que es injusto. Aquí pues tienen citas, excelentes citas, para que las vayan a revisar. Y Dios siempre ha procurado que el hombre tenga libertad de elegir su destino. Él no nos obliga a vivir en el Edén, no nos fuerza a hacer su voluntad. Siempre en su plan es que nuestra decisión sea aceptarlo o rechazarlo, permanecer en casa o irnos. Y el día que eso sucediera, él iba a morir. La decisión de autonomía de Adán es la muerte, básicamente. Es decir, Adán está eligiendo eso consciente del tema de la muerte. Ese mismo día, el día que de él comieres, dice, ciertamente morirás. ¿Pasó esto? ¿Se murió Adán ese mismo día? Sí, sí murió ese mismo día. ¿Cómo? Imaginemos o pensemos que es de la misma manera que una rama muere cuando es cortada de su planta. Cortamos la ramita no parece cambiar al momento, no parece que se muriera, las hojas se ven verdes, todo parece bien, nada ha cambiado de momento, pero con el tiempo la rama que es cortada se marchita y fallece. Así le pasa a todos los que se apartan de Dios. No parece que han muerto, la hoja se ve verde, su vida parece no tener cambios significativos, pero lentamente hay un deterioro y finalmente la muerte eterna. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención.